Bueno, bienvenidos a otro podcast de Urugrow TV, tu puerta de entrada. En esta ocasión estamos con Valentina Piquinela, abogada, con varios casos recientes en relación al cannabis. Muchas gracias por venir. Vino Emi, un amigo, un colega, un fumeta de la cultura, que, bueno, sucedió que en 2010 fue procesado por cultivar. Y bueno, seguimos con Meche también acá, que va a participar de este foro, de esta mesa. Y bueno, quería empezar preguntándole a Emi que nos cuente a ver qué fue lo que pasó en aquel 2010 y cómo lo viviste y cuál fue la pena que recibiste por ese delito. Bueno, te pongo un poco en contexto. Yo en ese momento tenía 20 años recién cumplidos. Y como cualquier post-adolescente, que todavía sigue siendo un medio adolescente, fumaba marihuana y planté en mi casa, creo que fueron 8 plantas. Y bueno, tuve un incidente, yo vivía en la casa de mi madre, ella no pensó que iba a desencadenar en algo tan grave, pero decidió llamar a la policía. Y la policía vino a casa, encontraban las plantas y me llevaron detenido. Estuve aproximadamente entre que me tuvieron una seccional y que después fui al juzgado y eso, 36, 40 horas detenido, y al final en el juzgado dictaminaron que me procesaban por 2 años de prisión. Al final era solamente por tener las plantas, porque yo me acuerdo que... Por cultivo, digamos. Por cultivo, sí. Eran 8 plantas en fase vegetativo. Y porque era a la altura de diciembre, antes de Navidad, fue claro, eso. Todavía no estaba florando. Y bueno, me revisaron todo el cuarto, ¿viste? Buscando cosas. Y yo en realidad trabajaba, estudiaba. Digo, no tenía... Como todo trabajador no tenía un mango. O sea, como todo trabajador honesto. Y también tampoco tenía faso, estamos en diciembre, en la sequía máxima, esperando a marzo para cosechar, no tenía faso, nada, entonces no había nada porque yo no vendía, no vendo, o sea, no había forma de vincular con nada y solo me procesaron por tener las plantas. ¿Y cómo fue el trato que recibiste en ese momento de la policía? ¿Notaste, fue muy agresivo, muy violento, animosidad, digamos, de algo en contra de, muy contrarios al cannabis? ¿Cómo lo viviste en aquel 2010? Sí. Yo en ese momento me sentía que era, no sé, un delincuente. O sea, yo solo estaba plantando unas plantas en mi casa y me trataron como si, no sé, si hubiera matado a alguien o no sé. Además de cómo revisaron todo en la casa. Y a mí me trataron mal también, o sea, me agredieron físicamente, me pusieron en la patrulla medio de vivo y yo digo... ¿Nunca te resististe? Claro, no, nunca me resistí. Y después en la cárcel, bueno, capaz que ahí, en la comisaría en realidad, no fue tan grave el trato, pero también, o sea, querés ir al baño y te dicen, no, me da ahí en el mismo calabozo que estás. O sea, que tú estuviste... Teniendo un baño enfrente. Que Sí. Esas cosas me parece que no... Inhumanas, exactamente, sí. O sea, tú estuviste 36 horas en una comisaría detenido y luego, ¿cómo siguió ¿cuál fue el resultado final de todo eso, digamos? ¿Terminaste preso? ¿Cómo fue la situación? En realidad, yo me acuerdo que fue horrible cuando estaba en el juzgado y vienen a decirme, bueno, la sentencia es de 2 años de prisión, y yo se me cayó el mundo, dije, no puedo creer, o sea, pará, ¿no? Déjame terminar, sustituido por una libertad condicional y X meses, creo que fueron 6 meses de trabajo comunitario, 6 o 3, no me acuerdo. Y ahí como que no entendí mucho qué era lo que me estaba diciendo, pero me explicaron enseguida que era que iba a salir como bajo, no sé cómo que se dice bien, libertad condicional. No. Sí, o sea, hoy en día es lo que sería la libertad a prueba, o sea, lo que vos te entendiste que no ibas para la cárcel. Claro, yo cuando me dicen procesado por 2 años de prisión, yo entendí que iba para adentro, que no, ya está. Pero bueno, al final, como el abogado que puso mi familia, apeló y demostró que yo era menor de 21 años, no tenía antecedentes, que era solamente condenado por el hecho de plantar, no tenía ningún vínculo con ningún tipo de narcotráfico, nada, o sea,
Y me sustituyeron esos 2 años por la libertad condicional, que por esos 2 años no podía salir del país, tenía que tener buena conducta, etcétera. Y tuve que hacer un trabajo comunitario ahí en la comuna de mi barrio, que tenía que ir, creo que era 2 horas, 3 veces por semana, una cosa así, y hacer trabajos de ayudar ahí, barrer. Bueno, primero que nada, quería ver qué pasa si sucede esto hoy en día y preguntarle a la abogada si la chance que tuvo Emiliano hoy en día existe. O sea, Emiliano previo a la regulación, ¿no? Sí, 2010, antes de la 2010. regulación. Sin duda, eso me parece que es el hito a destacar de toda esta situación. Yo vengo como en onda, estoy cansado, jefe. Claro. No es que me canse defender personas en situación de vulneración de derechos, no me cansa. Me cansa, la falta de sinsentido en esta lucha, porque también las herramientas para la defensa que hoy tenemos son irónicas en relación al marco regulatorio previo que no existía y que las personas en conflicto con la ley penal tenían formas de cumplimiento o alternativas para sufrir en sus vidas de una forma menos lesiva. Si se quiere, voy a tratar de hablar en términos que no sean tan jurídicos para que la gente entienda. Emiliano fue condenado y pudo hacer trabajo comunitario cuando no existía ninguna regulación que permitiera un acceso legal a la sustancia. Hoy, Emiliano, si te pasara esto, la privación de libertad en una cárcel es la única alternativa. La única alternativa. Bueno, no te iba a pasar por las plantas, sin duda, porque ibas a estar dentro del ámbito administrativo, pero imaginemos que la situación de alguien que se excede de lo que es la infracción administrativa. ¿Algún caso, por ejemplo? ¿Cuáles son las infracciones administrativas? Y bueno, son todos lo que transgrede lo que regula IRCA. Hay infracciones que, por más que sean mínimas en la percepción de riesgo que tienen las personas, nunca son infracciones administrativas y siempre son infracciones a la ley penal. ¿A qué me refiero con esto? Estoy hablando de venta, suministro, compartir flores, compartir marihuana. Aunque sea de sin forma recibir. gratuita, aunque sea sin recibir dinero a cambio, te convierte en un transgresor de la ley penal. Y ahí es cuando vienen... Realmente eso es ilegal hoy en día. Compartir flores sí, es ilegal. Sí. No solo flores, compartir. Sí, ahora vos quisiera traer esta conversación que tuvimos antes Sí. de estar grabando acá. Ella me decía, bueno, pues comparto el porro, ¿eso es un delito? Y es un absurdo considerarlo, pero hace parte del absurdo de la lectura que estamos teniendo de las normas penales. O sea que podría ser considerado un delito. Si yo saco este vaso que no es mío y me lo llevo y ustedes me denuncian por hurto, seguramente yo llegué al juzgado o a la policía y no me pase nada, porque es una lesividad mínima, no lesiono el bien jurídico en relación al daño que causa la pena aplicable. No tiene relaciones, son los que se llaman, en derecho penal se llaman delitos de bagatela. Los delitos de bagatela los excluimos porque el derecho penal es de última ratio, o sea, es cuando no existen alternativas, es de mínima intervención para aquellas situaciones, aquellas acciones que dañan a la sociedad de forma individual o colectiva, ¿no? Entonces, siguiendo con esta fundamentación, así se razona en todos los delitos penales, en todos los delitos, salvo en los delitos de droga. En los delitos de droga, quien aplica la ley, fiscalía, jueces, defensores, nunca están analizando el fenómeno de la infracción bajo estas condiciones de lesividad, dosimetría, proporcionalidad, lesión al bien jurídico. ¿Qué es el bien jurídico? Bueno, ¿qué es lo que la persona ha dañado? La salud, no sé. Por ejemplo, la salud. Podemos decir que después de la regulación, la infracción penal por un delito de marihuana lesiona la salud pública cuando el Estado la vende. ¿El Estado lesiona la salud pública al vender marihuana o solo la lesiona al que vende al margen del mercado regulado? Supuestamente al revés. No la lesiona, por los argumentos de la ley 19.172, no solo no la lesiona, sino que la intenta mejorar la salud pública. Pero en base a eso te quería preguntar,
Porque vemos todos los días y sabemos que sucede, que se pasan el faso, que se convidan, que se va para acá, para allá. A ver, ¿qué tiene que pasar para que una persona llegue a esa instancia y diga, tú compartiste y vas a tener que atenerte a un proceso penal o a una situación? O sea, ¿cómo llega a ese momento? Porque en realidad es algo que sucede a diario y no le pasa a todas las personas, digamos, es a la mínima cantidad de procesado por cannabis que es por compartir. O sea, ¿cómo se llega a eso? No le pasa a todas las personas, no le pasa a todas las personas, es el eslogan de la cárcel en realidad. La cárcel no le pasa a todas las personas. Bueno. Y esa selectividad tiene consecuencias, no es una mera ideología en contra de las agencias policiales, en realidad es un dato de la realidad. Es un dato objetivo, es estadístico. El análisis de la población privada de libertad atraviesa otras vulnerabilidades, además de la situación de infracción con la ley penal. ¿A qué me refiero con esto? A tu pregunta, la policía elige a quién mirar, lo puede elegir de forma intencional, deliberada, o lo puede elegir por prejuicios que preexisten y que construyen desigualdades estructurales, ¿no? Si nosotros miramos el fenómeno de la guerra contra las drogas en Estados Unidos, por ejemplo, vemos que la primera variable de inicio en esa persecución tenía que ver con la población afro, con la población negra, ¿no? Entonces, esa población siempre es mirada en primer lugar por las agencias de represión, ¿no? Imagínate que yo te digo ahora que la policía se sienta enfrente de una comunidad afro a ver cuándo delinquen. Hace lo mismo, esa vigilancia es igual en otros lugares de la sociedad. Nos sentamos con un dron en el frente de la Tahona, vamos a Carrasco a filmar, a ver cuándo hay... Yo participé de un caso recientemente donde básicamente pasó esto. Nos sentamos a filmar enfrente a la casa de alguien que sabemos que fuma y molesta. Filmamos, eso, registramos y después comunicamos. Eso fue, ¿no?, en el interior, ¿verdad? Esto fue en el interior del país. Fue un caso que ¿Yo puedo preguntar algo? Sí, claro. Pero ¿molesta a quién? ¿Molesta a quién? Eso quería preguntarte yo también. ¿Y podemos, en qué? Quiero saber. Podemos responderlo con yo datos porque me también. dicen fumón y me siento identificado. Entonces... ¿A quiénes molesta? ¿Y cómo podemos hablar de esto con evidencia? Las estadísticas de la Junta Nacional de Drogas para mí son una herramienta valiosísima en la defensa y en poder mostrar con datos que existe una mirada desigual respecto de la marihuana y otras sustancias. Si uno analiza las cifras, hay un consumo mucho mayor, disparatadamente mayor de consumo problemático en los usuarios de alcohol que de la marihuana. El alcohol en la última encuesta, en 2019, oscilaba en un 24% con consumo problemático, ¿no? No estoy hablando de consumo habitual. 2,1 en la marihuana. O sea, del 100% de las personas que consumen, el 24% tiene un uso problemático de alcohol. Exacto, eso es lo que significa. Y hay un relevamiento también cualitativo de qué población es la que usa el alcohol y que desarrolla trastornos de uso problemático. Y bueno, se ve una prevalencia de los sectores más altos de la población en el uso problemático del alcohol. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Son datos, no es una impresión. Si vos me preguntás, bueno, ¿a quién le molesta? A las mismas personas que tienen espacios y ocupan lugares de posición, de relevancia, de injerencia, de poder, si se quiere, de privilegio, porque está así caracterizado. El uso problemático de la marihuana también existe, sin duda que existe, pero el acceso que tienen las personas al alcohol no es el mismo que el que se tiene con la marihuana. No sé si me explico. Totalmente. ¿A quién le molesta? Yo podría responderte con datos objetivos de este caso concreto, pero no lo puedo hacer porque caben las reservas del caso, ¿no? En este caso que yo te comentaba que... Jerarquías. Exacto, jerarquías que pueden decidir, porque si le molesta a tu vecina que no puede hacer nada con vos, no le queda otra que quejarse y hablar mal de vos en el barrio, ¿viste? Claro. ¿Qué nos pasa? Digo, eso lo sufrimos todos los canábicos, que el vecino, ¿qué olor? Se escucha que dice, bueno, no sé qué. Digo,
cuando esa molestia tiene una real incidencia. Y bueno, son los espacios de injerencia, que no siempre tiene que ver capaz con una jerarquía inmediata, como decir, bueno, la policía, por ejemplo, o alguien que directamente puede decidir iniciar o no iniciar una investigación. A veces son posiciones de incidencia que no tienen directa relación con esa elección y sin embargo la influyen, ¿no? Alcanza con que le moleste a alguien que, bueno, que puede tener ese poder, ¿no?, de disposición de las agencias o del sistema para que la policía actúe. Lo vemos a diario. Alcanza con que un medio de prensa levante una sospecha, un peligro, para que, bueno, se actúe sobre determinadas poblaciones. Y la marihuana no escapa a eso. Y en este caso, por ejemplo, ¿cómo se dio la situación? Tengo entendido que es una persona que al final no tuvo que ir presa a un establecimiento penitenciario, ¿verdad? Sí, de eso hay muchísimo para decir. En realidad, como yo te decía, si hoy alguien comete una infracción a la ley penal, cualquiera sea la entidad, la gravedad, siempre la privación de libertad va a ser efectiva. ¿Qué pasa? Hay un núcleo duro de operadores judiciales que entienden que cuando se refiere a la privación de libertad efectiva, estamos siempre pensando solamente en la cárcel. Esta persona, de mi caso, que fue, filmado y, observado, investigado de forma dirigida e intencional durante un montón de tiempo para obtener evidencias suficientes para formalizar, hoy está en su hogar. ¿Cuánto tiempo lo estuvieron investigando? Formalmente la investigación data de el año pasado, año y 4 meses aproximadamente. ¿Y cuántos gramos le encontraron? Todo dentro de lo que es el marco regulado. ¿Estaba inscripto? Estaba inscrito, un cultivador inscripto, sí. En realidad la persecución y la formalización que decide hacer la Fiscalía a través de la evidencia recabada por la policía tuvo que ver con el suministro, oneroso y no oneroso. Supuestamente no se llegó a un juicio, se hizo un acuerdo abreviado. ¿Qué significa esto? En los acuerdos abreviados son una herramienta valiosa para la defensa. Para la defensa en términos reales no, son una herramienta valiosa para los defensores cuando tienen que asesorar, evitar hacer un juicio y alcanzar una pena acordada con Fiscalía. No siempre son la herramienta adecuada para la defensa procesal de un caso. En muchos casos es mucho mejor o es necesario o es simplemente el deseo de la persona probar su inocencia aunque sepa que puede perder. ¿Y cuál es el problema? La LUC trajo todas las armas necesarias para que el riesgo de perder sea tan, pero tan alto, claro, y la privación de libertad se vuelva la última alternativa. Elija defenderme o no. ¿Por qué? Porque la LUC también hace imposible que vos te defiendas en libertad. Una prisión preventiva en los delitos estupefacientes. Siempre. Siempre, en cualquier delito. Siempre. No, siempre en los delitos de droga. De drogas. Claro. Siempre es preceptiva para todos los delitos de droga. Entonces, imagínate. Si arreglas el acuerdo abreviado. En esta situación, más o menos la situación era esta, ¿no? Mira, vos podés aceptar este acuerdo o no podés aceptarlo. No quiero aceptarlo. Yo creo que eso que vos me decís que hice, no lo hice. Claro, quiero probar mi inocencia. Tenés testigos reservados que vos no me estás declarando quiénes son, que yo no puedo controvertir, que que capaz que esa persona le declaró eso a la Fiscalía porque tenía una enemistad conmigo, puede pasar. Capaz que no te declaró eso, yo no lo puedo ver, no lo puedo contradecir. Capaz que fue bajo amenaza, ¿por qué no? También puede pasar. El abanico de opciones es inimaginable. Amplio, sí. Pero ¿cuál es la otra alternativa? Si vos decidís ir a juicio, bueno, está bien, entonces yo voy a seguir investigando tu caso, porque la ley me permite investigar, puedo investigar hasta 2 años. La Fiscalía puede prorrogar. Y cada vez que te prorroga la medida cautelar, que en principio siempre es en la cárcel y siempre es con privación de libertad efectiva. Con mucho criterio, para bajarle un poco de drama al asunto, con mucho criterio hoy ya se está viendo que esta privación de libertad en preventiva, de forma preceptiva, está adquiriendo algún matiz y es más probable conseguir una prisión domiciliaria, pero siempre va a ser en privación de libertad total. Claro. ¿Me seguís? Si no puedes salir bajo ningún concepto. No puedes salir, tenés un dispositivo de monitoreo electrónico. Ahora, ¿qué pasa? No es lo mismo acordar antes
de iniciar el proceso judicial penal, o sea, antes del juicio, durante el juicio, o sea, acordar siempre se puede acordar. Lo que tiene Fiscalía son instrucciones que refieren a que, bueno, a menor y anticipado sea ese acuerdo, menor es la pena también que podemos acordar. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuáles son los riesgos para una persona? Y esto es importante. Si vos estás seguro, acá no importa la regulación administrativa del asunto, porque mientras vos estés en el ámbito de las infracciones que tienen que ver con lo administrativo, no tenías el permiso vigente, todo eso tiene que ver con lo administrativo. Jamás, nunca jamás firmar un acuerdo abreviado por normas administrativas que se quieran criminalizar por el intérprete, ¿no? Pero ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Alguien no registrado, por ejemplo, ¿no? Porque hablábamos de tu caso, de tu Sí. caso como el paradigmático. Claro. Que en el marco de la ley, ¿no? Si hubiera sido en el 2014 lo Sí. que le pasó, 2015 ya con registro. Pues, suponemos que él, si no estaba registrado, ¿no? Suponiendo que tenía 8 plantas sin registro. Sí. Previo a la LUC era una falta administrativa porque el registro no es obligatorio técnicamente. Entiendo. Y había, como me acuerdo, unas medidas que se hablaban en su momento, porque era controversial, de que se avisaba y después si había una segunda, ¿no? Encuentro con alguna falta o a lo que sea, donde ya había un aviso de registro y no se registraba, entonces podría cometerse un delito o no. Pero era siempre probando criminalidad, ¿no? Si él no estaba registrado post-LUC, podría ya declarársele la criminalidad, aunque sea una falta administrativa. No, yo entiendo que no. Que ¿No? si Aunque estás- sea falta... pero en esto No, de porque que... no hay una venta, no O hay sea, si una yo tengo plantas hoy y no estoy transacción. registrado, no puedo zafar. Porque Claro, ¿cuál 8 sería la plantas, sanción? o sea, yo... Tienes que cumplir como si estuvieses viviendo la situación regulada, aunque Sí, formalmente... Claro, no la él tenía tenés. 8, por eso digo, Bueno, tomo el está caso de él bien. como ejemplo. Muy poco. Pero igual eso se puede discutir, Está. Aparte lo Podemos estamos dejar- explorando. Podemos No, dejar pero- tips para las Claro. defensas. No, por eso, estaban en vegetativo, eso lo Oye, entiendo, No, pero entonces, si no estaban en Pero el- floración, sí. las 8 están en regla. En regla. están en regla. Está. Pero, por ejemplo, si vos decís, quiero defenderme, no te firmo el proceso abreviado que por ahí me quisiera criminalizar. Y ahí tenés que evaluar dos cosas. No te firmo el proceso abreviado. Está bien, y la fiscalía te dice, bueno, esperar en la cárcel mientras... Claro, por eso investigo. te iba a preguntar, si yo Entonces, mando a investigar para- me voy en cana igual. Para la persona, decirle, no te preocupes porque esta privación de libertad en la cárcel que vas a vivir es preventiva, no es la definitiva. Por eso, y después Vos sí. preocupate si fuese ¿te imaginás vivir la cárcel Por eso te digo. de una forma diferente porque es preventiva y no No, es efectiva, no sabiendo que no se tenés siquiera una condena por eso que estás viviendo? Claro, porque después en el juicio, si aparece algo que te termina complicando en esos 2 años de investigación, puedes estar 2 años esperando tu condena en la cárcel de forma preventiva y después de la investigación del juicio que dijiste, no, quiero apelar y probar mi inocencia, se descubre algo que te Algo, incrimina algo, y sí. terminas después, te dicen, no, esto es un delito, 2 años la mínima, ahí empieza a contar la Porque- condena y tenés 2 años más de Claro. condena o te... No, la Está preventiva. re cerca y estoy haciendo ruido, estoy matando a todo el mundo. Está, pero La preventiva, Que me vine hasta acá para verla. la privación de libertad siempre descuenta de la privación efectiva, definitiva. ¿y qué pasa si estuviste 2 años apelando La y al y final te condenan sos por dos. libre? Tipo, te dijeron, sos inocente. Le haces un juicio al Estado, por favor. Claro, pero Privación de libertad. Pero ¿quién te ¡Qué devuelve quilombo! esos 2 años que la pasaste horrible? No. Y es el juicio. El 24% de las personas privadas de libertad, según el último informe del comisionado parlamentario, está en situación de trato cruel, inhumano o degradante, lo que equivale a en condiciones de tortura todos los días, cada día de su condena, el 24%. Además de esto, si le sumamos el porcentaje que está en condiciones que no alcanzan procesos de rehabilitación, que es la forma de clasificar del comisionado parlamentario, tenemos que entender que la cárcel como se vive hoy, en el sistema que tenemos, es absolutamente violatorio de todos los derechos humanos que puedan imaginar. No es la privación de libertad. Por eso la desesperación de alguien que ocupa un lugar de defensa para evitar que la persona pise la cárcel materialmente. El primer objetivo es que no vayas a la cárcel. Sin duda que hay un objetivo superior a ese, y es que el Estado no avasalle la inocencia de las personas a través de coacciones normativas como es esto. Alguna vez en un curso de posgrado, yo estaba, habían otros abogados y alguien decía, pero ¿a quién se le puede ocurrir, a alguien que es abogado, que una persona que sabe que no hizo nada, que
transgreda la ley penal va a aceptar un acuerdo diciendo sí, soy responsable. Bueno, Con toda la presión que hay alrededor. si con ese acuerdo vos lográs no pisar la cárcel, no sé si lográs la certeza de que no de que no vas a ir, o que vas a ir por un tiempo mucho menor al que efectivamente podrías ir si Fiscalía convence al juez de esa tesis alocada que vos no tenés nada que ver. Bueno, puede pasar que sí, que la persona acepte un delito que no cometió, que entiende que no cometió, y después está el día después del acuerdo. Lo que tenemos que lidiar, no me quiero colocar en la situación de vulneración en el rol de defensa, porque sin duda que eso sería una burla para quien padece la condena, ¿no? Pero es muy jodido saber que, en definitiva, en última instancia, el asesoramiento es lo que termina dándole a la persona o la oportunidad de defenderse y probar su inocencia, o la de comerse una condena que sabes que muy, muy probablemente podría no ser adecuada a la realidad, ¿no? Y yo me pregunto, porque si una persona va con una sanción preventiva a una cárcel, y en realidad nadie pudo demostrar hasta el momento su culpabilidad. O sea, ahí no hay como un error en el principio de inocencia, digamos. Sin duda, hay un error. ¿Cuál es la excusa, digamos? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es el argumento? El argumento, el entorpecimiento de la investigación. Que vos desde tu casa tengas acceso a testigos o a información o a prueba que puedas manipular y destruir. Ese es el... ¿Qué hace la defensa con esto? Bueno, le dice al juez, mirá, lo que Fiscalía te está diciendo de que yo voy a entorpecer la investigación es meramente formal, no lo prueba de ninguna manera, y muchas veces funciona. Debería funcionar siempre ese argumento. O sea, el riesgo no puede ser genérico, no puede decir, mira, acá dice que aplico la privación de libertad efectiva me refiero a dentro de una cárcel, preventivamente, o sea, todavía no tengo condena, no hizo ningún juicio, no le mostré al juez ninguna prueba. Esto es algo que la persona no entiende, le desespera. Empiezan a decirte, bueno, pero podés probarle al juez, mostrarle al juez que esto es un disparate. No le podés probar nada al juez, porque antes del juicio, el juez es un juez de garantía que no se contamina. Espera el juicio para enterarse qué hay, y la prueba tiene mecanismos específicos para incorporarse al proceso. Entonces, todo lo que hay en esas horas después de la detención frente a un juez es un fiscal con una carpeta diciendo que tiene X y X evidencia, y una defensa diciendo, no, señor juez, eso no es así. El juez no está viendo nada. La defensa tiene derecho a tener acceso completo a lo que tiene el fiscal, que no siempre pasa tampoco. ¿Y qué es lo que debe garantizar? Claro, porque te dicen, tengo esto, vamos a juicio, después tenía más cosas, o no sé cómo es. Puede pasar. No, sí. pero digo... o menos, o tenía menos, capaz. Claro, ¿qué es lo que tiene que garantizar el juez, digamos? ¿Por qué se llama juez de garantía? Es un juez de garantías porque justamente lo que hace es, primero que nada, el control, lo más importante desde mi punto de vista, importante en términos de protección a la persona, es controlar que esa detención haya sido legítima, si es que hay una detención, por ejemplo. O sea, que no se haya aplicado malos tratos ni torturas, ni haya habido ninguna causal de nulidad de ese proceso. ¿Y se da que no lo fiscaliza, que no es juez de garantía? O sea, ¿existe la posibilidad de que no tengas...? ¿De que no controle? Sí. No, siempre hay un juez. Bien. Antes de ir preso, sea tu casa con una tobillera o bajo otra... hay otras formas. Hay personas que le ponen una tobillera, permanece en tu hogar a la noche o en el día. Todo eso se puede discutir argumentativamente con el juez para lograr una privación de libertad previa que no sea total como si fuese una condena. Todo eso lo negociamos. En este caso quiero contarte, porque es un detalle no menor, cómo yo logré que esta persona que estaba por enfrentar un juicio... Ahí está, fuera de la casa. A su casa. Eso fue a través de acuerdo. Y ¿Un me acuerdo parece abreviado? un acuerdo abreviado. Y esto es importante, porque han habido algunos casos públicos donde se hace la sustitución después que la persona ya está presa, con todo lo que implica ese después, ¿no? Para la persona privada de libertad y para su familia. La cárcel no es gratis para nadie, pero mucho menos para la gente que queda afuera sosteniendo esa privación de libertad.
porque el Estado no la sostiene emocional, física, económicamente, ¿entendés? Entonces, los operadores jurídicos, y acá me refiero a abogados, gente que estudia las leyes, dicen, no es posible, esto, yo lamento mucho por ustedes el clamor popular reclamando otra forma de pena, pero yo no tengo ninguna otra, tiene que ser en la cárcel porque me lo dice la ley. Bueno, en realidad la ley la usamos de muchas maneras y depende para quién. Esta pretendida igualdad en la defensa de la ley no es más que un discurso bonito. No existe. No existe desde que no existe la aplicación igualitaria para todos. Entonces, desde que existe una selectividad que mira intencionalmente a algunos grupos o poblaciones determinadas, sin duda no podemos defender la igualdad o no podemos sacarnos el saco y decir esto que pasa lamentablemente es simplemente responsabilidad del marco normativo que tenemos. Cuando sabemos que existen muchas alternativas, por ejemplo, la lesión al bien jurídico, por ejemplo, la inexigibilidad de una conducta alternativa, por ejemplo, el suministro piadoso, como se aplica en otros lugares del mundo, cómo acceden las personas que el Estado no garantiza la accesibilidad prevista en la ley. Claro, eso te iba a decir, que esta persona capaz que corrió el riesgo de suministrar cannabis a sus vecinos, a la gente del pueblo, y está corriendo un riesgo tremendo, como hablamos muchas veces, y ese mercado gris que se genera, que sale del mercado regulado, porque en este caso era una persona que estaba dentro del mercado regulado, no se está haciendo nada desde las autoridades y desde el IRCA para poder solucionar ese tema, incluso se da como algo, lo dan como algo bueno. Yo he visto como que en muchas encuestas y en muchas exposiciones de la Junta Nacional de Drogas se dice como que es algo bueno que exista el mercado gris. Sin embargo, quienes pagan los platos rotos de ese mercado gris son los más vulnerables y, como decía, hay veces que se miran determinadas poblaciones para buscar delitos y ya con el preconcepto de que lo voy a encontrar el delito. Entonces es como un celoso que va a mirar el celular. Es que la guerra a las drogas es una guerra de razas, es una guerra que tiene que ver, o sea, que tiene fines, ¿no?, de control social y fines económicos, bueno. Y es una guerra que es un experimento de hace muchos años y que el resultado es que cada vez hay más drogas, más accesibles, más diversidad, hay menos control y hay un mercado. Y digamos, la marihuana es una porción así, o sea, estamos en la claro. punta de un iceberg enorme que corta transversalmente a toda la sociedad y que tiene el poder económico más grande, que es el poder económico ilegal, ¿no? O sea, sí, o sea, el crimen organizado, en realidad, yo planteo muchas veces que no está bueno hablar de narcotráfico porque en realidad estamos como claro. demonizando a la droga, digamos. Exacto. Acá el problema es que hay un crimen organizado que se va a encargar de todas aquellas actividades donde tenga una ventaja, que es en las actividades ilegales. Si las drogas o las drogas que hoy en día son ilegales siguen siendo ilegales, van a seguir teniendo ventaja las personas que actúan en el crimen organizado. En cambio, los daños que generan esas drogas son mucho menores a lo que genera la misma ilegalidad del tráfico o de la venta o de lo que sea en todo el mundo. Sin duda, no solo eso, sino lo que hablabas de la laicidad, ¿no? Con respecto a que no se puede, en drogas, como que no se puede utilizar esos principios de poder ver cuál es el daño real que se hace con el hecho, ¿no? Como ponías el ejemplo del vaso, roba un vaso, bueno, no es un daño tan grande como para que el sistema pague a una persona en cana y vos, toda tu familia, todo lo que pasa. En drogas no sucede. En drogas, por cosas insignificantes, el Estado pierde un montón de plata, toda la sociedad invertimos un montón de dinero en meter en cana a personas que no se lo merecen y que además el impacto que genera a veces es mayor. Incluso hemos visto casos, ¿no?, de familias que se han separado, que los niños se institucionalizan, o tenemos niños presos con sus madres porque por algo así. Incluso en la ley hay agravantes a los delitos que son en el hogar, que por lo general son de las mujeres. La guerra a las drogas en Latinoamérica, en Uruguay también no escapa del tema. Hay más proporción de mujeres presas por delitos de drogas que hombres. O sea, y eso es impresionante. O sea, la guerra a las drogas es una guerra. Proporción de lo que son la cantidad de presos, porque en general hay muchísimo menos presas mujeres que la hombres, proporción porque en general cometen menos delitos.
Sí. Pero La proporción, por eso hablo de proporción, no es cantidad. yo no le quería, es más mujeres. no entiendo por eso, Está. quería aclararlo. Está bien. Le quería preguntar a Lemi, escuchando todo esto, Sí. y a ver si te lográs poner en aquel momento cuando te sucedió esto, y tuviste la suerte de tener una defensa que tu familia pudo afrontar, estás sabiendo que si no hubieses tenido esa defensa, estabas Sí, en sí, el horno. sí, hubiera sido todo distinto. Pero digo, ¿vos sentiste en ese momento cuando te dijeron, bueno, tenés que hacer tantos meses de trabajo comunitario y estar recluido, no sé, en tu casa, no sé cómo fue eso? No, era solo que el no trabajo podía- comunitario. sí, no podía salir del país. Está. No podía salir ¿Eso del vos lo país por viste 2 como, años. como algo justo o dijiste, no, igual esto está mal porque a mí no me tendría que haber pasado nada porque estaba plantando una planta? No, tal cual. O sea, yo sinceramente sentí que no me tenía que haber pasado nada. El garrón que me comí, ni que hablar de... Pienso en lo que hubiera pasado si hubiera sido distinto. Yo hubiera sido otra persona capaz hoy en día. O sea, pueden haber miles de Claro, acontecimientos y, contrafácticos, no sí, sabemos. sí, que no sabemos, pero digo, como hablabas recién de lo que es la cárcel en sí, una persona de 20 años... que ingresa por primera vez y por encima por una boludez, o sea, podía haber sido, no sabemos lo que podría haber pasado. Agradezco que no pasó nada. Vos hoy pero, en día tenés un emprendimiento, estás por abrir con amigos un club canábico. Claro, sí. Tenés un hijo. Sí, O sea, trabajo. Digo, sí, hay sí. un montón de cosas que te hubiesen cambiado la vida en el caso de haber estado preso en una institución, en un establecimiento penitenciario. Y sí, seguramente. Que hoy en O día sea, hay muchas además personas de que que no tienen esa posibilidad. Yo digo, hasta el día de hoy solo consumo marihuana y ahí adentro también podés terminar en otra cosa peor por haber, estar plantando una planta o fumando un porro con tus amigos, Totalmente. ¿entendés? Podés haber caído en otro tipo de drogas, que agradezco que hoy por suerte no he caído nunca y que es difícil esas cosas, ¿viste? Y, o sea, y además lo último también es el tema de que me comí el garrón de que invertís plata y invertís tiempo, ¿viste? Y que En eso las no lo- plantas. claro, en las plantas, en la tierra. Me compré un libro, tenía un libro que era la Biblia de la marihuana. Sí, de de Jorge Jorge Cervantes. Cervantes, la idea. Todos Digo, arrancamos claro, ahí, ¿no? claro. Y Vamos. bueno, y buscaste aprender tiempo. Grande, Jorge. La tierra, los fertilizantes, las semillas, que en ese momento eran mucho más difíciles de conseguir. Había que Hoy en traerla día la y tenés no que te traer de afuera, llegaban. la tenés que pagar en euros. digo. Se las quedaba la aduana, sí, te sí, venían a tu casa a claro. buscar después lo del Era- narcótico porque te llevaban 10 semillas. Claro. Si habremos pasado por eso, sí. No, o sea, la criminalización sigue estando, ¿no? A pesar de la regulación, la criminalización sigue estando y Y peor. que incluso antes. peor porque, como me contabas hoy, el caso de una chica que ingresó un alimento. Sí, mira, te voy a contar de eso. La criminalización es dirigida y esto es una cosa que yo me animo a decirlo porque, bueno, no, en la defensa del no prohibicionismo no hay una apología al consumo como muchas personas interpretan. En realidad, muchos de nosotros como abogados terminamos como involucrados en algunas causas que lo que persiguen es la defensa de la libertad de las personas y la defensa de un derecho penal acorde a un Estado de Derecho que no sea discriminatorio, desigual, dirigido a Desproporcionado. desproporcionado y sobre todo un derecho penal que lo que va haciendo es consolidando desigualdades que son estructurales y eso es a largo plazo es lo que Lo peor. provoca un montón y un sinfín de otros problemas de seguridad pública. La criminalidad organizada tiene la ventaja y tiene la fortuna de que las agencias policiales están todo el tiempo persiguiendo los delitos de poca monta. Por ejemplo, ahora el en microtráfico. En este caso que yo te contaba al interior del país, que procesaron a un cultivador que estaba registrado, que no tenía dentro de lo que es la reglamentación de IRCA ninguna irregularidad, no había ni exceso en sustancias ni en plantas, no había ningún otro tipo de elemento en su lugar. Quisiera pensar que el uso que se le daba no fuera para consumo, pero lo que sí tenía Fiscalía, bueno, era un acumulado de archivos donde se veía un suministro no oneroso y un montón de gente bajo reserva que supuestamente podían probar que fue oneroso. El riesgo de la persona lo mide cada uno. En este caso, una persona que tenía familia, que tener familia para algunos significa una cosa y para otros otra. En este caso, para él, haber ido ingresado en la cárcel, aún cuando fuera a esperar el juicio, era ir directamente con la desprotección de su familia, ¿no? Y eso también son las cosas que cada uno puede valorar. ¿Quiénes pueden hacer un juicio tranquilamente
Nunca es, por supuesto, tranquilamente en el sentido de que el riesgo de perderlo o ganar va solamente asociado a tu propia persona. Las personas que tienen hijos son una población especialmente vulnerable en un proceso penal. A riesgo de no abandonarlos, terminan aceptando condiciones abruptas en la emergencia y bueno, volver a casa y estar con ellos, que no se lo lleve nadie, necesito estar ahí. Entonces, esta prisión domiciliaria lograda a través de un acuerdo fue en base al interés superior de los hijos e hijas que tenía esta persona. Claro. Ahora, ¿es razonable que esto hubiera pasado con una persona sin hijos y no tener ninguna alternativa para que esta privación de libertad no sea fuera de una cárcel? Eso es lo que pasa también. Que por un lado la gente dice, está en la casa. Bueno, están en la casa sin poder trabajar, Claro, sin que el Estado te no. garantice cómo lográs los ingresos para eso, no es nada fácil. Porque eso es otra cosa. No hay un programa dirigido a la asistencia de las personas penadas privadas de libertad en su casa. No hay un servicio especialmente diseñado en salud, ni en asistencia económica, ni... Nada. Y eso está Salud previsto en la mental. ley. Es un incumplimiento normativo. Entonces, por un lado, la agencia policial te reprime, te persigue, te condena Y no a cumple través de un con sus juez. obligaciones. Hay un exceso de Y en cumplimiento. esa misma ley que nos mandan a encarcelar Claro. y condenar, en la misma ley hay un artículo que dice que las personas privadas de libertad que tengan consecuencias sobre la privación de libertad, tenga consecuencias con sus núcleos familiares en términos de asistencia económica, van a ser asistidas por MIDES y por INAU. Eso no se cumple y pedirlo es tirar letra muerta al vacío, porque la respuesta es Pólvora en chimangos. no hay. Y te voy a responder no quería dejar de decir esto, discúlpame que Y ahí no te hay juicio corté. del Estado que valga, ¿no? Entonces, vos me decías, el ingreso de mujeres a la cárcel por dosis mínimas. Estoy hablando de formalizaciones por 1 gramo de marihuana. Y a quien me diga que eso no pasa, tengo acá carpetitas, papeles. Lo vimos. Bueno, muy bien. 1 gramo con 3 de marihuana, un delito que está especialmente agravado. La LUC lo agravó. Y la LUC no solo agravó los delitos. Y acá, miren lo curioso. Tengo un caso también para que vean que hay una intencionalidad respecto de la sustancia marihuana, que es en aplicación de una norma que modificó la LUC, que es un funcionario policial que fue separado de su cargo por haber sido detectado THC en orina. ¿Qué pasa? La LUC incorporó dentro de las sanciones más graves el consumo de marihuana que había estado excluido. El personal policial tiene objetivamente prohibido el consumo de sustancias que están previstas en la 14294. Con mucha armonía, con mucho razonamiento, cuando se reguló el mercado, también se excluyó la sustancia como dentro de lo permitido. Claro. ¿No? Porque en realidad, si es un acceso para todas las personas regulado, es como que haya una norma dentro de la estructura orgánica policial que diga, mira, a mí me parece que las personas que comen pan dulce con fruta son... Claro. No sé si se entiende. No Sí, podrían no tener pueden esos trabajar, organismos. no pueden ser- trabajar, claro. En realidad no quiero decir con esto que el pan dulce y la marihuana son lo mismo, tengan sus efectos. Es un ejemplo burdo para decir, hay una estructura legal que Habilita, no permite seleccionar personas para ese acceso legal. O sea, el IRCA no te registra aunque seas funcionario Claro, o sea, policial. el Claro, policía por eso puede te digo, tomar él- alcohol de él noche está- en su casa él si está no en habilitado. funciones. El El policía- policía puede tomar Sí. alcohol si no está en funciones. Y Lo mismo con el cannabis. Y te puede ir a registrar, por eso el policía está habilitado para poder ir a registrar. Exacto. Y Yo podría... presenté el registro, Claro. pensando que, mira, yo entiendo que, porque aparte el acápite que regula las prohibiciones estas para los funcionarios policiales refiere a la lucha contra el crimen organizado. Claro. Entonces le digo, mira, esto no se involucra en una causa de narcotráfico, para nada, tengo el registro del IRCA acá, te lo paso, tengo también la prueba de que la última vez que recibió había sido como 20 días antes, pero la aplicación del test, y ahí pedí ayuda al IRCA y tampoco la encontré porque no tienen información científica de Claro. calidad que ayude a la defensa. Lo tienen para la promoción de otras cosas, pero para la defensa de la criminalización no hay evidencia disponible. Entonces, quería probar y tuve que traer bibliografía de internet y construyendo, siendo abogada, una defensa científica de esto, claro. de que la persona había estado además en uso de su licencia reglamentaria, porque el test
una detección, de acuerdo al consumo que cada uno tenga, mucho mayor al tiempo de la jornada laboral. Totalmente. Entonces, no había Claro. nada que haga evidente que ese consumo entorpecía de alguna forma sus Su facultades. función. Fuera de que era un profesional técnico que nada tiene que ver con el uso de armas o de la represión o de la disposición física. Wow. O sea, Entonces, podemos decir que era es un el... administrativo. Se Un pudo haber fumado un administrativo. porro ayer de noche y al otro día en el trabajo, cuando le hicieron el examen, Sí. Todavía sale todavía presente sale cannabis, que claro. ella Sí. durmió, se Es que- despertó, comió, Exacto, ya no exacto. tiene... Es que ese es un gran tema en muchos casos, ¿no? Sí, ¿y cuál fue la consecuencia en este caso? Un informe del Ministerio del Interior sugiriendo la destitución de la Claro. función pública por haber sido detectada Wow. THC. Eso a es una criminalización. Eso es criminalización. ¿Se entiende? Sí. Claro. Aparte que se incorporó la palabra marihuana específicamente, para que no quedara En vez de cannabis psicoactivo, ¿no? para que no quedara lugar a dudas, que es la marihuana. Acá tengo la ley, bueno, si no la pueden la LUC. buscar. La LUC incorporó a la ley orgánica policial, que es la Claro. 19.315, La palabra. dentro de las prohibiciones absolutas, en el artículo... O sea que le sacó el derecho a los 37. policías de poder adquirir cannabis Y consumirlo. y consumirlo. No Pero el pueden. IRCA no lo excluye, ¿entiendes? Claro que no. Sí, Es claro. una contradicción. Es que está lleno de contradicciones el Claro. sistema jurídico No, uruguayo. a mí me quedó la pregunta sobre el caso de la persona que quedó en el domicilio, que le hicieron el seguimiento. Si estaba habilitado en el IRCA, ¿la Fiscalía no debería haber consultado con el IRCA? ¿Ese procedimiento no está establecido? Hay un procedimiento también Lo que de pasa- protocolo de actuación policial del 2015 que dice que debe dar aviso al IRCA y las plantas no se pueden, no sé... No las tocaron. Hicieron bien los Hicieron procedimientos, bien el fueron, procedimiento. fueron todos correctos. Lo que, bueno, eso tiene que ver un poco con lo que hace al caso y que dar detalles de forma pública en este momento. Bueno, hay una persona que también está atravesando la ejecución de una condena, que por ahí es la incomodidad también de los medios de tener información y divulgarla. Bueno, a veces uno en el caso a caso tiene límites, ¿no? Yo puedo decir, a pesar de esto que te dije recién, quiero decirte que entiendo que sí hubieron incumplimientos del tipo administrativo por otros motivos, pero cuando uno hace acuerdos abreviados, Ya está. la negociación pasa por todas las etapas de, supuestamente la conducta típica, supuestamente técnicamente, si me están mirando un juez dice que estoy diciendo un escándalo, o sea, nosotros en un acuerdo abreviado no podemos acordar que esto que fue un hurto en realidad fue un delito de difamación e injuria. Pero no sé si se entiende, o sea, yo no puedo Cambiar el delito. cambiar la figura jurídica, la ¿Qué propone el calificación fiscal? jurídica. No. Entre nosotros no podemos trabajar sobre construir delitos diferentes a los que surgen. Claro, No sé si se sigue. pero que surgen de la investigación. De la digamos. evidencia. Surgen de la evidencia. Claro. O sea, lo que podemos negociar es la incorporación o no de medios probatorios, y es que queremos negociar eso, y la forma de cumplimiento, la condena, la pena. Ahora, el tipo penal, la calificación jurídica es algo que debe surgir objetivamente de lo que se está investigando. No se puede acordar. En los hechos, bueno, pasa que al modificar los hechos que incorporamos o no en ese acuerdo, también cambian las calificaciones jurídicas. ¿Está? O sea, sí es posible como ese margen previo de negociación. En este caso salió bien si miramos la no separación de esta familia y el no abandono de niños que necesitaban esta figura dentro de su hogar. Ahora, la persona lo vive como una condena absolutamente injusta, desmedida, que le impide trabajar, que le impide proveer a su familia como lo venía haciendo y que le impide además cualquier tipo de alcance programático. ¿Cuál es el fundamento de la pena? En la Constitución Nacional nos dice que la cárcel, las condenas no son para hacerte daño, tienen un propósito rehabilitador y eso no puede ser una excusa. Es una norma, está en la Constitución. Entonces, ¿cuál es el fundamento, además de lo aflictivo y de señalarlo como delincuente, quedarte en tu casa sin hacer nada, sin poder salir y siendo monitoreado de forma constante? ¿Cuál es el fundamento? ¿Qué es lo que el Estado pretende de vos en tu casa 24 horas al día? Además de que sufras, que lo tenemos claro. ¿Qué pretende rehabilitar si aparte Exacto. no... Bueno,
Y en el caso de mujeres, el incremento que ocasionó la LUC es algo también demostrable, y fue dirigido especialmente a un delito que ya se sabía de forma previa que iba a tener un impacto diferenciado en las mujeres más que en los hombres. Y cuando hablamos de un impacto diferenciado en las mujeres, también hablamos de un incremento desmedido de niños dentro de las cárceles, porque no podemos trabajar las normas como en la estratosfera, tenemos que ver la realidad. En general, las mujeres están con sus hijos, son quienes ocupan el rol de cuidado mayoritario en nuestra sociedad, o sea que encarcelar mujeres siempre es impactar de forma directa o indirecta a la infancia. Un desastre. Sí. Una vergüenza lo que está pasando en el Uruguay con ese tema, y que encima se sepa, como decís, es probable, todos, porque hemos visto una lista de todos los legisladores diciendo que por unanimidad están de acuerdo en cambiar, y no han cambiado nada. Siempre se tiende a ser más punitivo y a aplicar mayores penas del sistema político. Y no hay pruebas que eso ayude realmente a la sociedad, ¿no? Sí. Digamos, en términos con el tema drogas, ¿no? Estamos teniendo claro, una depende de regulación. qué delito. O sea, por eso no, estamos hablando con el tema sustancias. Hay una regulación, de hecho estamos hablando hoy el impacto positivo en términos de datos de algunas cosas que tiene la regulación, y por otro lado, el incremento de la prohibición, de la represión. Estamos viviendo el momento más prohibicionista de la historia de las drogas en nuestro país. Ni siquiera en la dictadura fue tan prohibicionista. Sí. Entonces, nada, es como realmente una incoherencia que es difícil de abordar, porque abruma, sobre todo cuando ves que está dirigido a las poblaciones más vulnerables, y nada, me saca la tapa de los sesos que me digas que está dirigido a las mujeres y los niños. O sea, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Porque ya no me importa ni la droga ni nada, o sea... Mirá, ¿Qué onda? En estas últimas semanas he presentado muchos pedidos de sustitución de prisión domiciliarias de mujeres que tienen hijos a cargo. En este momento, estoy trabajando con el caso de una mujer que fue condenada por 16 meses de privación de libertad en la cárcel por 11 gramos pesados con envoltorio de sustancia encontrada dentro de una comida que ella aseguró no haber elaborado, y que tenía prueba suficiente para mostrar que lo que hizo fue retirar la caja de un lugar X, que era el familiar directo de esa persona privada de libertad, y llevarla. Estaba con sus hijos cuando estaba evaluando el ingreso de estos comestibles, y ahí adentro de uno de estas preparaciones caseras se encontraron 11 gramos de marihuana. La consecuencia fue el ingreso de una mujer y un bebé a vivir dentro de prisión. Entonces, ¿cuánto tiempo es? 16 meses. Afuera hay niños que hoy, si no obtengo una resolución judicial rápido, van a ser ingresados a algún centro de protección 24 horas. ¿Los van a institucionalizar? Esperemos que no. Ojalá que no. Entiendo que no va a pasar eso por la información que tengo de cómo se viene desarrollando. Confío plenamente que el sistema va a funcionar, y que la norma que dice que las circunstancias familiares son una causa de sustitución de la condena funcionen en este caso. Ahora, yo no llego a todos los casos. No conozco... ¿Saben cuántos niños hay actualmente en la cárcel de mujeres? Lo tenía anotado. Hay 45 mujeres y algo así como 38 o 39 niños. En la cárcel de mujeres con niños estoy hablando, sí, ¿no? Sí. ¿Cuántas de ellas hoy, solo con el hecho de tener su hijo dentro de prisión, podrían estar evaluando sustituir esa condena? ¿Qué pasó? Y esto no me quiero ir sin decirlo, porque no fue solo la LUC. Hubieron modificaciones posteriores después que nos escandalizamos y se pudo probar que el 16% de aumento que hubo es comparativamente superior a el aumento que hubo de privación de libertad de hombres. O sea, la privación de libertad de hombres creció mucho menos post-LUC que la privación de libertad de mujeres, para que se entienda. A partir de eso, academia, operadores, sociedad civil, diciendo estamos persiguiendo con una perspectiva de género en el sentido contrario, negativa, ¿no? Dijeron los muy preocupados legisladores, vamos a resolver esto, no podemos seguir metiendo gente que sus hijos van a INAO, que después somos una de las cifras más altas también de institucionalización de niños. Así que modificaron el bendito artículo que entendían que era el problema para resolver la sustitución. Y lo que hicieron fue un drama gigante. Un drama gigante. No sé si ustedes recuerdan el caso Donna Summer. Sí. 4 años. Bueno, con la modificación
que hicieron para resolver el problema, ninguna persona como ella hoy podría acceder a una sustitución, porque lo que modificaron hace que los fiscales interpreten, porque siempre se interpreta de la forma más restrictiva posible. Claro. Y eso es algo que que interpretan. Hay que pensarlo de antes de hacer El la principio ley, de inocencia, la mierda también, ¿no? Tipo un montón de cosas que... Antes este artículo, el 304 del Código de Proceso Penal, no hablaba de la pena de la persona. O sea, era un artículo que tenía sentido con el artículo 26 de la Constitución, que el proceso es rehabilitar, y con las causales de sustitución o aplazamiento, que son las causas familiares. O sea, las causas familiares, la lactancia, el embarazo, la enfermedad, son condiciones que no importa cuál es tu condena. Ese era el artículo previo a la modificación de diciembre del 2022. Ahora ese artículo incluye un límite de 24 meses para la condena, o sea que vos, si estás dentro de ese inciso y tenés alguna, por ejemplo, hijos o situación de embarazo o lactancia que no sea causas de enfermedad, digamos lo natural, ¿no? Sí. Un embarazo, un proceso de lactancia que antes eso nada más ya hacía posible sustituirlo por domiciliaria. Bueno, no lo podés hacer si tu condena supera los 24 meses. Y antes eso no estaba, el límite de la pena no estaba, ¿entienden? Claro. Yo no sabía esto. Esto de que del beneficio. ¿Esta modificación cuándo se hizo? Diciembre de 2022. No, se pila. Ley 20.212. O sea, empeoraron. Claro, fue la que salieron a resolver la situación y la terminaron empeorando. Pero esto es impresentable. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de esto? Ellos dicen, bueno, lo que pasa, acá no son solo los legisladores o la gente que votamos los responsables. Hay una responsabilidad de nosotros, y acá si me están mirando colegas, abogados, jueces, defensores, fiscales, sí nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos nosotros los que dijimos cuando la LUC incrementó el ingreso de personas a la cárcel, lamentamos, si ustedes no modifican la ley, nosotros no podemos hacer nada. Cuando se sustituyó la condena de Dona, que su pena eran de 4 años, la jueza entonces cometió una sustitución ilegal al margen del marco normativo. No, hubieron elementos normativos que con la norma que teníamos hacían posible esa sustitución. Se podía. Y no decía nada de cuál era el límite de la condena de esa mujer condenada, ¿se entiende? Sí. El segundo inciso de esta ley que se modificó no solo pide los 24 meses, si creyeron que hasta ahí íbamos bien, sino que además en el segundo inciso, que yo lo que estoy promoviendo, y he tenido algunos casos de éxito, es que los jueces no las acumulen a las condiciones y entiendan que el primer inciso regula una situación y el segundo otra. Claro. Pero hay muchos que entienden que tienen que darse las dos condiciones. O sea, que la persona tenga una condena menor a 24 meses y que además no tenga antecedentes penales, pero tener antecedentes penales ni sea reiterante, ni reincidente. ¿Qué significa esto? En el caso que tengo de la señora con los 3 chiquitos, su condena es de 16 meses, vamos bien, pero le pusieron dos delitos, y entonces eso la convierte en reiterante. Porque unos meses atrás, antes de la caja con esta comida, ella había ido y sí, en sus pertenencias personales tenía 1,3 gramos de marihuana. En sus pertenencias personales. Entonces, ni siquiera lo intentó ingresar, digamos. Bueno, sí, lo que pasa es que se presume, porque ahí no te dejan decir que esto era para consumo personal. Claro. Todo lo que vos lleves, lo que llevás lo entrás. De hecho, no te dejaste el celular, dejás todo en el auto, vas sin nada porque no te dejan. O sea, claro. Ese es el otro tema, o sea, no se pudo siquiera valorar, porque fue un acuerdo abreviado, que ese gramo con 3 de marihuana no era para compartir, sino que era de uso personal. Pero eso la convierte a ella en reiterante. Y ahí ella entonces no puede hacer uso del beneficio. Si nosotros interpretáramos que esta ley requiere de los 24 meses y de cumplir con el segundo inciso, ella no podría de ninguna manera salir de la cárcel y hacerse cargo de sus hijos, lo que es un escándalo. Confío en que eso no va a ser así, esa posición es restrictiva, la han aplicado, pero no es la que aplican todas las personas que les toca hacer del proceso de ejecución penal un proceso
acorde a las normas de protección Con de derechos, garantía. ¿no? Bueno, vamos a estar al tanto de esta situación y también de todas las que se vengan, así que agradecemos, vamos a ir redondeando porque se extendió bastante la conversación. No, disculpen. porque es No, muy pero interesante, gracias. es muy interesante y seguramente sigamos. ¿Me dejás pasar un pedido? Sí. Si alguno de ustedes dice esto no puede ser, y no haga como nosotros los abogados, que cuando algo no puede ser decimos cambian la ley. O sea, hay mucho que se puede hacer. Hay mucho que se puede hacer. Si el escándalo de la gente que atraviesa la privación de libertad, porque también les atraviesa otro tipo de dificultades en la vida, la falta de dificultades para el acceso a una defensa, la falta de información. ¿Cuántas personas saben que llevar marihuana a la cárcel es un delito gravísimo? Muy pocas, ahora más porque se habla más, pero el potencial colectivo de difundir información transforma realidades, y no crean que no hablar de esto va a hacer que las cosas sigan estando como están. O sea, no hablar equivale a seguir empeora. profundizando. Totalmente, ser Así cómplice. que mi mensaje para hoy, que estuve pensando, bueno, tiene que ser posible que se haga en red y que así como hay estructuras de represión, puedan haber estructuras que, bueno, que combatan con información. Y bueno, Sí. para eso Buenísimo. estamos. En eso ¿no? estamos, tal cual. Bueno, gracias Meche, Yo gracias Emi. Puedo Ahora mandar si un querés. saludo Sí, un también. comentario, Primero, por favor. agradecer por haberme invitado. Un saludo a Vale, a mi pareja, a Luquitas, mi hijo, y al Mister también, mi otro hijo eterno. Tiré todo. pero Eterno, no como el micrófono. gracias por... Bueno, muchas gracias. Cerramos este capítulo del podcast de Urugro TV, tu puerta de entrada.